Hola iglesia, qué alegría poder estar una semana más aquí, qué alegría poder tener una reunión más con ustedes y a pesar de que sea virtual, le damos gracias al Señor porque permite que estos medios haga que su palabra llegue a tu hogar, llegue a tu corazón y que pueda ser escuchada y que pueda llegar a muchas más personas. ¿Qué tal si en este momento le damos las gracias al Señor para que sea Él tomando el control de este tiempo, sea Él tomando el control de nuestras vidas y de nuestra atención? Señor, te damos gracias por este día, papá. Gracias por una nueva oportunidad más para buscarte y para encontrarnos contigo, Dios. Te pedimos que en este momento seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, y preparando nuestro corazón para recibir tu mensaje, Señor. Que sea tu palabra edificando nuestras vidas y que seas tú dándonos dirección a nuestro andar, Señor. Te lo pedimos, te clamamos a ti por esto, Señor, y que este resto de año que queda, Señor, seas tú dirigiéndonos día tras día, papá. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes que disponte para alabar al Señor junto con nosotros y puedas recibir la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Indescriptible es tu amor, tú me encontraste y tu gracia me alcanzó. Te escuché desde las aguas, tú me hablaste, calmaste el mar y pude ver en el horizonte un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro lugar y visto tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me alcanzó. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible, indescriptible, tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios, a Jesús seguiré, donde vaya yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Hola Iglesia Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, me gusta saludarlos, me gusta poder compartir con ustedes, me gusta no solamente estar detrás del bajo en las alabanzas, sino también poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y me encanta que bueno, seguimos hablando de este tema acerca de avanzar. Y hoy nos vamos a enfocar en avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, avanzar, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso he titulado este mensaje de esa forma: creciendo en el conocimiento de la palabra. Y mira, te voy a contar una historia de cuando yo era más pequeño, muchísimo más pequeño. Recuerdo que como todo buen niño no me gustaba estudiar, no me gustaba ir a clases, no me gustaba repasar mis tareas, mis lecciones, no me gustaba hacer nada de eso. Y un día en la Biblia encontré el santo grial para todos los que estudian en un colegio, para todos los que no quieren estudiar, para todos los que les da flojera. Y es un versículo que está en Eclesiastés
12:12. Este versículo dice algo así como que te amonesto en esto, no hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y yo cuando leí este versículo yo decía, wow, la Biblia me está diciendo que no me debo esforzar por estudiar porque eso me va a cansar, que no debo procurar hacer muchos libros. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, pero lo dice la Biblia, mira, aquí la Biblia dice que yo no debo estudiar, que si estudio me voy a fatigar y esa no es la idea, yo no quiero estar fatigado. En fin, como buena mamá, mi mamá me dio mis 3 correazos y seguía haciendo las tareas. No, mentira, mi mamá no me dio correazos, pero sí me obligó de una forma no tan amorosa a seguir haciendo mis tareas. En fin, te cuento esta historia, ¿por qué? Porque yo sé que hay momentos en los que quizás no queremos aprender o nos cuesta trabajo aprender y podríamos ver este versículo que dice en la Biblia y decimos, bueno, pero ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué buscar adquirir más conocimientos bíblicos si la misma Biblia dice que no hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne? Ahora entiendo esta frase que dicen muchos pastores, que es un texto fuera de contexto se vuelve únicamente en un pretexto. Y yo tomé este texto fuera de ese contexto y lo convertí en un pretexto para decirle a mi mamá, mira, la Biblia me está diciendo que no tengo que hacer las tareas que me envían en el colegio. Bueno, ya ustedes saben, después de esos 3 correazos seguí haciendo mis tareas. Y se lo mencioné a mi mamá una que otra vez, pero no funcionó. Pero bueno, gracias a Dios a que no funcionara, me pude graduar tanto del colegio como también de la universidad. ¿De qué te voy a hablar el día de hoy? Te voy a hablar de las razones por las cuales debemos seguir estudiando la palabra de Dios. Debemos continuar esforzándonos para estudiar la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios me quiere enseñar día tras día a través de su palabra, y no solamente como una enseñanza de tipo devocional, es decir, no como voy a leer la palabra a ver Dios qué me tiene que decir hoy, sino hacer un estudio profundo de la Biblia. Y para esto quiero que leamos una historia que se encuentra en Hechos 8, capítulo 8, versículos. Vamos a leer desde el 26 en adelante, nos vamos a detener en una parte de la historia, pero la historia la voy a ir narrando en lo que continúa este mensaje. Y Hechos 8:26 dice así: un ángel del Señor se le acercó a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Este hombre era un eunuco. Un eunuco era una persona que le servía a la reina o servía a la realeza, más que todo a la realeza femenina, y por ende le eran cortadas sus genitales, sus partes privadas se las cortaban, pues para que en ningún momento tuviera deseos de hacer algo con la reina, con la princesa, aquella mujer a la que le estaba sirviendo. Entonces, Felipe obedeció. En el camino se encontró un hombre muy importante que era el oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje y cuando estuvo cerca escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Mira, en este momento vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor porque sabemos que vas a hablar a nuestras vidas, Dios. Te pido ahora que me utilices para hablar a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres enseñarles, Dios. Y que tu pueblo, Señor, todos ellos que están escuchando este mensaje, Señor, puedan recibir esta palabra, atesorarla en su corazón y que esta palabra pueda dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces te estaba contando que esta enseñanza se llama Creciendo en la Palabra
de Dios. ¿Sí? Tengo unos cuantos puntos que quiero hablarte acerca de cómo vamos a obtener ese crecimiento en la palabra de Dios. Y el primero es a través de la lectura de la palabra. No hay otra forma de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios que a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso está claro. Y si vemos esta historia que les acabo de leer acerca de Felipe yendo a ese lugar a encontrarse con este eunuco que era etíope, vemos que Felipe se encuentra con este eunuco en una situación en la que él está leyendo la palabra de Dios, está escudriñando las escrituras. Y de esta historia podemos entender lo siguiente: esta persona era una persona creyente en Dios y que ya tenía sus prácticas espirituales, porque lo que nos dice la Biblia en uno de los versículos era que este oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. Es decir, él se había dirigido a Jerusalén para tener sus prácticas espirituales en Jerusalén y después estaba volviendo. Pero en ese camino de regreso a su país es que lo encontramos a él leyendo las escrituras, escudriñando la palabra, y vemos cómo está atascado de pronto en el libro de Isaías. Él se encuentra atascado, de pronto hay cosas que no entiende y está leyendo repetidamente el libro de Isaías. Y con esto, acerca de este primer punto, que para tener un crecimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos leer la Biblia. Yo te quiero decir, mira, hay momentos en los que de pronto tú puedes llevar muchísimos años en el Evangelio, quizás más de 5, más de 10, más de 15, y decir, pero es que ya yo no encuentro nada nuevo en la Biblia, ¿qué voy a seguir leyendo de la Biblia si ya yo no encuentro nada nuevo? Y creemos que el estudio de la palabra de Dios es para aquel cristiano que apenas está creciendo en el Evangelio, aquel cristiano que apenas es un recién nacido en el Evangelio, un nuevo cristiano, un nuevo creyente que se convierte, y esa persona es la que debe estudiar la palabra de Dios para que aprenda todo lo que yo ya sé, porque ¿qué más podría saber yo acerca de la palabra de Dios si llevo 15 años, 20 años asistiendo a la iglesia, si llevo tanto tiempo escuchando mensajes, recibiendo enseñanzas? Pero vemos que este personaje, este eunuco, este oficial etíope, a pesar de que ya era alguien que conocía las costumbres, que tenía sus prácticas espirituales bien definidas porque estaba en Jerusalén adorando a Dios, y después lo vemos regresando a su país, lo vemos a él que sigue escudriñando la palabra de Dios, sigue queriendo saber más acerca de Dios, y esto es algo que debemos tener tú y yo, y no debemos pensar, mira, es que llevo tantos años que ya Dios no me puede enseñar más nada. Debemos siempre mantener ese espíritu sorprendible de querer buscar en la palabra de Dios algo nuevo con lo que Dios me pueda sorprender, algo nuevo que Dios me pueda enseñar a mí. Eso es lo que nosotros debemos hacer, así como este personaje estaba leyendo la palabra de Dios a pesar de ya haber cumplido con sus prácticas espirituales. De la misma forma, tú y yo debemos continuar en la lectura de la palabra de Dios, pero ahí no está todo. Mira, la Biblia dice en Josué 1:8, medita de día y de noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que en él se prescribe, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Esta parte de prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas es la parte que más nos gusta de este versículo. Pero la Biblia nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú como cristiano debes leer constantemente la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino meditar en la palabra de Dios, porque la lectura de la palabra de Dios no se debe tomar como cuando de pronto estás leyendo un cuento, o estás leyendo un periódico, o estás leyendo lo que alguien publicó en Instagram, que uno lee y dice, ok, sí, y sigue pasando. O uno lee una noticia y dice, ok, qué grave lo que sucedió, o ok, qué bueno lo que sucedió, y pasa la página y ya. No, la lectura de la palabra de Dios debe ser
una lectura en la cual nosotros leamos, y no solamente leamos, sino que meditemos, queramos conocer un poco más, profundizar en eso, ver qué es lo que Dios quiere decirme a través de eso que estoy leyendo. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando leamos la palabra de Dios. No leamos la Biblia como algo que tengo que leer por cumplir con mi cuota diaria de lectura de la palabra de Dios, o por cumplir con que, soy cristiano, entonces tengo que hacer un devocional todos los días, voy a leer un versiculito que me aparece en Instagram o en la aplicación de la Biblia y ya. No, nosotros debemos leer la Biblia siempre expectantes de lo que Dios quiere enseñarnos a través de la lectura de su palabra, y no solamente leerlo, sino que debemos meditar en eso. El segundo punto de este mensaje es: busca ayuda. ¿Qué es buscar ayuda? Buscar a alguien que te mentoree, buscar un mentor, buscar un líder o buscar un pastor, alguien que te pastoree. Mira, hay cosas que nosotros no vamos a entender, hay cosas que nosotros no vamos a saber, o hay pasajes de los cuales de pronto nosotros no vamos a tener la revelación correcta para interpretar ese pasaje. Pero seguramente si tenemos un mentor, si tenemos un líder, si tenemos un pastor al cual nosotros le estamos confiando el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, él seguramente nos va a poder enseñar. Mira, David, cuando estaba siendo rey, tenía a Natán, que estaba ahí como profeta, como enviado de Dios, siendo la voz de Dios para el rey David. Silas tenía a Pablo. En todos los viajes misioneros estaba siempre Pablo teniendo a Silas al lado, pero mentoreando a Silas en cada uno de esos viajes. Eliseo tenía a Elías. Eliseo, el que recibió el manto con la doble porción de la unción, tenía a Elías como mentor. Los discípulos tenían a Jesús. Estaban recibiendo un mentoreo directo de Jesús. Y en esta historia que estábamos leyendo al principio acerca del etíope, está el último versículo que leíamos, es en este en el que Felipe le pregunta: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le contesta: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que se subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento, el oficial leía el pasaje que dice: fue llevado al matadero como se lleva a las ovejas para cortarles la lana, como si fuera un cordero. Él ni siquiera abrió su boca, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. Entonces vemos que el oficial etíope se preocupa por su crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, al punto de que ve a Felipe que está ahí dispuesto a enseñarle y le dice: ¿por qué no te subes a mi carruaje y mientras vamos de camino me enseñas lo que dice este pasaje? El etíope buscó un mentor y encontró ese mentor en Felipe. Y de la misma forma tú y yo debemos buscar a alguien que nos mentoree. Si de pronto el pastor de nuestra iglesia, mi papá, el Chano, está muy ocupado, de pronto puedes acercarte a uno de los líderes que tiene la iglesia y decirle: mira, sabes que yo quiero seguir creciendo, ayúdame, yo quiero ser mentoreado por ti porque yo quiero avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, y estoy seguro que los líderes de la iglesia te van a ayudar, van a acompañarte junto en ese proceso de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Importantísimo, nunca estés solo en el crecimiento, en el momento de escudriñar la palabra de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que siempre que vayas a leer la Biblia estés acompañado de alguien. Lo que te estoy diciendo es que todos aquellos temas que requieren de alguna explicación, busca mentoría, busca quien te pueda ayudar a entender la palabra de Dios. Y estoy seguro que de esta forma vas a seguir creciendo, vas a seguir alimentando tu conocimiento acerca de la palabra de Dios y vas a ser cada vez un cristiano con fundamentos más y más sólidos. El tercer punto de este mensaje es: debes tener un espíritu enseñable. Debemos tener un espíritu enseñable si queremos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y un espíritu enseñable qué es? Bueno, primero
tener curiosidad acerca de lo que dice la palabra de Dios, querer siempre saber un poco más, pero también, además de eso, tener el corazón dispuesto para que alguien más nos pueda enseñar y nos pueda corregir si aquello que nosotros creemos está mal, y nos pueda indicar qué es lo correcto, cómo es la correcta interpretación de algunos pasajes bíblicos. Debemos tener un espíritu enseñable que diga, ok, tú sabes más que yo, por favor, enséñame. Eso es tener un espíritu enseñable, y también lo vemos en esta historia del etíope. Mira, cuando dice así: el oficial le preguntó a Felipe, en el versículo 34 del capítulo 8 de Hechos, dice, el oficial le preguntó a Felipe, dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Este muchacho, este oficial etíope, este eunuco, quería saber más acerca de la palabra de Dios, y le preguntaba, le hacía preguntas a Felipe, porque sabía que Felipe era alguien que le podía enseñar, y tenía su mente abierta para que Felipe le contestara y él asimilar lo que Felipe le estaba diciendo en ese momento. Tenía un espíritu enseñable, y tú y yo debemos mantener ese espíritu enseñable. Mira, lo contrario a un espíritu enseñable es ser arrogantes y creer que ya nos lo sabemos todo. Así como te decía al principio, si llegamos con ese pensamiento de, es que ya yo llevo 15, 20 años en el evangelio, quizás podríamos decir, ya yo llevo más, no sé cuántos años llevará mi papá en el evangelio, supongo que son más de 30 y pico, casi 40, no sé, quizás por ahí pasó. Pero si nos ponemos a pensar, no, ya llevo 40 años en el evangelio, ¿qué más me pueden enseñar a mí? O ya yo lo sé todo, no necesito que me enseñen más. Eso es todo lo contrario a un espíritu enseñable, eso es un espíritu arrogante. Y si somos arrogantes, jamás vamos a seguir creciendo. Si somos arrogantes, jamás vamos a poder adquirir más y más conocimiento, jamás vamos a poder aprender más, y eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en el conocimiento de la palabra, y que también seamos prosperados, así como lo leía en este pasaje que leí en el punto 1, que era Josué 1:8. Medita de día y de noche en el libro de la ley, y obra conforme a todo lo que en él se prescribe, y entonces prosperarás y tendrás éxito en todo en cuanto emprendas. Medita en la palabra de Dios, estudia, aprende, sigue esforzándote por aprender más y más cada día, y después vendrá una recompensa. Pero mira, este versículo me gusta porque dice, medita en este libro de la ley, teniéndolo siempre en tus labios. Después da una condición para que se cumpla esa parte de las bendiciones y el éxito, y todo prosperará, y es, si obras en todo conforme a lo que en él se prescribe. Es decir, aquí nos está mandando a poner en práctica lo que aprendemos en nuestra lectura de la palabra de Dios. Y ese es el cuarto punto de este mensaje. Lleva la palabra de Dios a la práctica. Lleva la palabra de Dios a la práctica. Mira, si leemos la historia del etíope, esta historia continúa en que Felipe le explica acerca de la obra de redención que hizo Jesús por cada uno de nosotros en la cruz. Y este etíope de repente llega a un momento en el que ve un charquito y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado en este momento? Felipe le dice, mira, sabes que nada te impide eso. Se bajaron y Felipe bautizó a este etíope. Llevaron eso que aprendió en ese carruaje mientras iba de camino de regreso a su país. Llevaron eso a la práctica. Aprendió, y no solamente aprendió, sino que lo puso en práctica. Medita en este libro de la ley de día y de noche, y guarda todo lo que en él está escrito. Y cuando hagas todo eso que dice el libro de la ley, ahí está esa parte. Lleva lo que está diciendo el libro de la ley, lleva lo que dice la palabra de Dios a la acción. Es la enseñanza que Dios quiere, porque Dios quiere dejarnos en este día también. No solamente que te esfuerces por aprender más y más acerca de la palabra de Dios, sino que eso que estás aprendiendo lo empieces a poner en práctica. Mira, llevar a la práctica la palabra de Dios es la evidencia del crecimiento en su palabra, en el conocimiento de su palabra.
Santiago 2:14 dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Este versículo es aquel que dice, mira, ¿sabes qué? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no sirve para nada. Y si tú estudias la palabra de Dios, pero no pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, déjame decirte, nada estás haciendo. Por eso mi invitación para ti en el día de hoy no es únicamente a que estudies, a que te esfuerces por conocer más de la palabra de Dios, sino que lo pongas en práctica. Te recuerdo los 3 puntos. El primer punto, lectura constante de la palabra de Dios. El segundo punto, busca a alguien que te mentoree, busca a alguien que te pueda enseñar, un líder, un pastor, un mentor, qué sé yo. El tercer punto, mantén un espíritu enseñable, no creas que te la sabes toda. Y el cuarto punto, lleva lo que estás aprendiendo a la práctica. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha enseñado y a pedirle que nos ayude a poner en práctica esto que acabamos de aprender. Padre Celestial, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque tú nos hablas en todo tiempo. Gracias porque en este momento nos has hablado, Dios. Y gracias porque sabemos que tú estás en nuestros corazones, Señor, ayudándonos a cambiar todo aquello que debemos cambiar, Padre Celestial. Ahora, Señor, te queremos pedir que seas tú ayudándonos a poner en práctica todo esto que acabamos de aprender el día de hoy, Padre Celestial. Que seas tú dándonos hambre y sed por conocer más y más de ti, Señor, por avanzar, por crecer en el conocimiento de tu palabra, Padre Celestial. No queremos ser cristianos que se conformen con lo que ya saben o con lo poco que ya sabemos, Señor, siendo que tú quieres que te conozcamos más profundamente, Señor, siendo que tú quieres que cada vez seamos mejores cristianos, y todo esto lo vamos a lograr cuando nos encontremos con tu palabra, cuando meditemos en ella, cuando decidamos aprender más y más, Padre Celestial. Pero también te quiero pedir de forma especial que seas tú poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre Celestial. Es decir, que todo aquello que aprendamos, Señor, lo llevemos a la práctica, Dios. Que no sean palabras muertas que llegan a nuestro corazón y son esa semilla que llegó a un terreno que no es fértil y que no dan frutos, sino todo lo contrario. Que sean esas semillas que llegan a nuestro corazón y como nosotros somos un terreno fértil, podamos dar frutos que se evidencien en el exterior, en nuestras acciones, en la forma como tratamos a las demás personas, en la forma como nos relacionamos con la gente, Padre Celestial. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos que seas tú ayudándonos en todo momento a ser más y más como tú, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Gracias por nuestra iglesia, Señor, porque aún en medio de la virtualidad, Señor, podemos congregarnos, podemos ser tu iglesia que se reúne para adorarte, que se reúne para conocer más y más de ti, Padre Celestial. Gracias por estas herramientas. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Espero que esta semana que viene sea una semana en la que puedas leer la palabra de Dios, escudriñarla, aprender muchísimo más acerca de lo que Dios quiere enseñarte a ti y llevar todo eso a la práctica. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión presencial. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión virtual de Centro Bíblico Bucaramanga. Recuerda que nuestra reunión virtual es todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube Centro Bíblico BGA. Y no olvides visitar nuestro portal web www.cbibucaramanga.com para enterarte de todas las actividades que tenemos programadas durante el mes. Somos Centro Bíblico.